septiembre, programa Misión Mundial. El conductor titular, Gerardo Young, su servidor Ernesto González, y tenemos de nuevo como invitado a Miguel Ángel Uribe, abogado e internacionalista. Hoy hablaremos de la cooperación entre dos países amigos, Japón y México, sobre todo en malos momentos, en este caso los terremotos que hemos vivido, tanto uno como otro. Primero, Miguel Ángel, bienvenido. Muchísimas gracias. Gerardo, ¿quieres presentar, comentar, no hace falta, agregar? Querido, porque tú eres el co-conductor y pues hay ocasiones en que también el conductor tiene que estar atento a las presentaciones, ¿no? Muchas gracias. Qué bueno que ya presentaste a Miguel. Tenemos el tema que vamos a dedicar hoy es pues, seguramente una cuestión de amigos, ya lo comentaste, ¿no? Oye, pues si alguna vez me ha faltado dinero, me has prestado, ¿no? ¿No? Y si no he tenido para comer, me has invitado a comer, ¿no? Ha sido mutuo. Sí, pero esas son las cuestiones que hacen a los amigos. Y cuando somos agredidos o tenemos, hay que buscar que nos respaldo en quien más confianza. Por supuesto tener, que sí, ¿no? pero es que es chistoso porque no nada más se da a nivel interpersonal, ¿no? Sino también de las naciones, o sea, los pueblos. Hay que acordarnos que nación es el pueblo, país es el territorio, ¿no? Exacto. No confundamos, ¿no? Exacto. No confundas. No. Bueno, pues el caso está en que dos naciones, la japonesa y la mexicana, se han ayudado. Principalmente la ayuda de Japón, la que ha venido a través de los sismos que se han presentado en México o al revés también. Bueno, es que el origen fue la buena actitud del emperador Meiji cuando cedió parte de los terrenos. Sí, Meiji. Okay. Mutsuhito fue cuando cedió parte de los jardines del Palacio Imperial para que se instalara la Embajada de México, sí, como gesto de buena voluntad, porque pues, México había firmado un tratado de amistad, comercio y navegación en igualdad de condiciones con Japón. Fue el primero de esa índole. Y sin aprovecharse, ¿no? Como el Donald Trump quiere, ¿no? Si yo les aplico allá, te voy a aplicar, aunque sea un poquito, pero te voy a aplicar algo. ¿No? Y aquí lo aceptan. Aquí fue en igualdad de condiciones. Bueno, allá ustedes. Y pues, la Embajada de México está en el mismo sitio desde entonces. ¿No? Se incendió cuando el gran bombardeo de Tokio en marzo del 45. Sí. Es el origen de las sesiones de ayudas, pero después en 1923 es cuando Tokio sufre el llamado gran terremoto de Kanto, con K, y es cuando México ayuda con pesos oro. Miguel Ángel. Miguel Ángel. Es correcto, bueno, pues buenas tardes nuevamente, muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, como menciona Ernesto, el terremoto de Kanto, pero me voy a ir un poquito más a una cuestión geográfica primero antes del aspecto histórico. Tanto México como Japón se ubican dentro de lo que se conoce como el Cinturón de Fuego del Pacífico. Es cierto, sí. Esta es un área que tiene una forma similar a la de una herradura, que comprende casi 30 países, lo que es todo el continente americano en la costa del Pacífico, Rusia, el este y el sureste asiático. Este cinturón de fuego tiene dos características, que genera la zona más sísmica del planeta. Alrededor del 90% de los sismos que hay en el mundo se dan dentro del área del cinturón de fuego del Pacífico, y la zona con más actividad volcánica en el planeta también. Y el 80% de los sismos de más magnitud se dan en esta área. Entonces, bueno, eso obedece que tanto México como Japón sean territorios altamente sísmicos. Sí. Y justamente volviendo al tema de 1923, que podemos ver las imágenes en pantalla de la destrucción, fue un sismo que se dio el 1 de septiembre, 2 minutos antes del mediodía. Y justamente, bueno, este año se conmemoraron a principios de mes los 95 años de este fenómeno, que fue altamente devastador, porque, como sabemos, en esa época los edificios no estaban blindados contra sismos como hoy en día sí lo están en Japón, y porque la destrucción fue de una magnitud tremenda. Consideremos, por ejemplo, que el área de Tokio tenía en ese entonces solamente 3 millones de habitantes. Este terremoto se dio en la región de Kanto, que comprende no solo el área metropolitana de Tokio, sino 6 prefecturas más, entre ellas pues Saitama, Tochigi y Chiba. Esta región de Kanto está dentro de la isla de Honshu, que es la isla principal de Japón. Japón es un archipiélago con más de 3.000 islas. Y
Las cifras respecto a pérdidas tanto humanas como materiales varían dependiendo de la fuente, pero en el tema de las pérdidas humanas, todas coinciden en que son más de 90,000 vidas las que se perdieron en el incidente. La cifra más consensuada está alrededor de los 100,000, y los daños materiales se estiman en unos 100,000 millones de yenes de la época. Ahí hubo un fenómeno que repercutió mucho en la psique de Japón, tanto en el momento como permeó en la cultura, en la memoria colectiva. Un ejemplo de esto es que el 1 de septiembre, en la década de 1960, se instituyó en Japón el Día de la Prevención de Desastres. Esto en honor a esta fecha de 1923. Y también el tema fue una situación muy difícil en el día a día. Sabemos, por ejemplo, que el japonés se caracteriza por ser un sujeto muy ordenado, una cultura muy, muy respetuosa, pero en ese momento histórico, recordemos que Japón ocupaba ya el territorio de la península de Corea, eso fue de 1910 a 1945, Sí. y como una de las consecuencias de este terremoto fue que hubo una reacción agresiva de la ciudadanía japonesa contra los nacionales coreanos, a quienes se les acusaba de perpetrar robos dentro de las zonas afectadas, de envenenar los pozos de agua, incluso de provocar incendios. Caramba. Fue una situación difícil. Se estima que perdieron la vida alrededor de 2.500 coreanos. Y hubo alrededor de 300 detenidos por estos ataques. Y bueno, como sabemos, el sismo no solamente viene acompañado del movimiento en sí, vienen posteriormente las réplicas, que en este caso fueron alrededor de 60, y el tsunami, o los tsunamis, en ese entonces fueron tsunamis de más de 10 olas de 10 metros de alto, olas de 10 metros de alto, y el tema de un tifón, que desafortunadamente coincidió con el tema del sismo, y este tifón ayudó a propagar incendios en la región. Fueron alrededor de 90 incendios, que destruyeron la mitad de Tokio y casi la totalidad de la ciudad de Yokohama. Bueno, en ese sentido, entrando al tema de la emisión de hoy, el gobierno de México reaccionó de una muy buena manera. Este incidente, como dijimos, fue el 1 de septiembre, y el 5 de septiembre, por parte de nuestro gobierno al más alto nivel, el presidente Álvaro Obregón instruyó al secretario de Relaciones Exteriores, que en ese entonces era el señor Pani, a que del presupuesto de la dependencia se destinaran 50,000 pesos, y en caso de la época sí, y en caso de que no se tuviera, el presidente instruyó al secretario para que hiciera las gestiones ante el Congreso de la Unión para que hubiera una autorización de un presupuesto extraordinario para remitirlo a Japón, para ayudar. Entonces, de parte del gobierno federal fue esa la principal acción. Se formó también un comité de socorro integrado por trabajadores del gobierno federal, y se formó también un comité de socorro donde la ciudadanía canalizó su ayuda, estudiantes, trabajadores, digamos ciudadanos de a pie, como nosotros, y también una participación importante del sector empresarial. Había un grupo, en un momento más les diré el nombre, que manejaba en ese entonces el grueso de las salas de cine y de teatro del país. Ellos, a partir del 14 de septiembre de ese año, iniciaron una jornada para recabar fondos, a la cual asistió el presidente a la inauguración, y entre, digamos, ya los 50,000 pesos que vinieron del gobierno federal, más lo que se recabó de estas exhibiciones de cine y teatro y del dinero del ciudadano común, se recabaron en total 100,000 pesos mexicanos de la época, que en ese entonces eran 200,000 yenes o 50,000 dólares americanos, que se hicieron llegar a Japón para atender la emergencia. Y bueno, para darnos una idea de cómo se traduce esto en cuestiones materiales, encontré el dato que un automóvil Ford modelo T en esa época tenía un costo aproximado de $300. Entonces, vamos, la ayuda para que México destinó fue muy considerable. 50,000 dólares. 50,000 pesos. 50,000 dólares, sí, en total. En total. De 100,000 pesos de la época. Equivalentes, sí. Entonces, eso fue un primer gesto muy significativo por parte del pueblo de México, sobre todo, bueno,
teniendo en cuenta que la Revolución Mexicana no tenía tanto de haber concluido y que el país estaba todavía Rehabilitándose. de la guerra civil, exactamente. Claro. Muy interesante esto. Realmente, cuando es el terremoto de 1985, comenta el entonces embajador de México, Sergio González Gálvez, que la ciudadanía, al enterarse de esta situación, más o menos 2-3 horas después, había una fila larga afuera de la embajada, en Agatacho. Había un público disímbolo, desde estudiantes, soldados, luchadores de sumo, había damas de la noche, había muchos jóvenes, y se hizo los reporteros preguntaban, traían su ayuda en un sobre para entregarlo en las oficinas. Ajá. En la Embajada de México en Tokio está el complejo, que son como 5,000 metros. Y está la residencia, está un edificio rectangular que es la embajada, está un gran estacionamiento y junto está un edificio para empleados y otras oficinas. Entonces la gente decía que estaba ahí para ayudar a México, recordando la ayuda que México dio en el gran terremoto de Kanto. ¿Sí? Sí. Realmente en ese entonces el primer ministro Yasuhiro Nakasone salió a botear en las principales avenidas de Tokio para recabar más ayuda. ¿Él mismo? Él mismo. Sí. Sí, él mismo. Interesante. Y bueno, el embajador, los empleados y los funcionarios de la embajada se conmovían ante esto, ¿no? Hay situaciones que no se han olvidado de ambas partes, sobre todo los japoneses no olvidan, ¿sí? Y han tenido gestos de buena voluntad posteriores. Continúa, por favor. Muchísimas gracias. Lo que pasa es que me llama la atención que lo que dijiste, que él mismo salió a las calles. ¿Te puedes imaginar a Prida saliendo a las calles después en el pasado sismo del 19, del año pasado, a pedir ayuda, a botear para los afectados por el sismo? Sí, eso no lo conseguiríamos. Está muy raro, ¿no? Digo, pero ellos sí lo hacen. Ellos sí lo hacen. Ajá. Esa capacidad de gobierno que tienen, esa mentalidad, es realmente profunda y muy sensible en todo ello. Pero platícanos un poco más, porque sí me está atrapando realmente y me está dando un coraje tremendo que las autoridades de aquí no puedan ser tan sensibles como eso. Ni modo. Por favor. Muchísimas gracias. Miguel. 1985. Bueno, pues como dice Ernesto, fue la oportunidad, digamos, de que los japoneses pudieran retribuir este gesto de México en 1923. El sismo fue de 8.1 grados en la escala de Richter a las 7:18 de la mañana. Y la respuesta de Japón, digamos que en comparación con lo que vimos el año pasado, que el equipo de rescatistas llegó el día 22 cuando el movimiento fue el 19, no fue tan expedita, tan rápida, pero fue muy buena por lo siguiente. Si bien Japón no fue de los primeros que hizo llegar la ayuda, como sí fue, por ejemplo, Colombia, la ayuda de Japón destaca por, yo diría, 3 cuestiones. La primera es... Antes de que nos lo platiques, nos vamos a un corte para que ya no nos interrumpan, porque sí está mucho mejor, ¿no? Entonces, vamos a un corte y regresamos.
Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Amigos, estamos al aire nuevamente, gracias por seguir con nosotros y en este tema que es interesantísimo sobre la solidaridad entre México y Japón en una cuestión que es muy común para nosotros, los sismos. No hay que olvidar que estamos a unos días también de conmemorar un año más también del sismo que nos afectó y que nos puso a pensar, pero también hay que comentarlo, encareció todas las viviendas y mucha gente que necesita nuevos departamentos porque los suyos quedaron colapsados o no están bien estructurados, no encuentran ahora dónde irse a vivir debido a que los dueños de viviendas les subieron totalmente y encarecidamente el precio a esas viviendas y no están dejando, eso no se vale, señores, en serio, no sé qué están haciendo ustedes, pero si quieren hacer negocios, bueno, pues entonces hagan otra cosa, pero no vivan del dolor ajeno. Y eso apréndanlo de los japoneses también. Por favor, Miguel, diles otra vez a nuestro público cómo son y cómo nos han apoyado y cómo le apoyamos nosotros. A mí me llama la atención. Apoyamos a Japón, a una potencia mundial. Ahora le dio $50,000 México en ese entonces. Nosotros apoyando a una potencia. A mí me encanta eso, pero no podemos ver otra cosa en este país que nos haga sentir orgullosos. Por favor, platícanos un poco de esos ejemplos que nos traes aquí, por favor. Sí, justamente es un apoyo que se ha dado no solo a nivel de gobierno, sino también a nivel de pueblos a lo largo de los años. Y brevemente, antes de seguir con lo de 1985, el dato que olvidé en el segmento anterior de este grupo empresarial mexicano que manejaba los teatros y los cines y que impulsó esta campaña de recaudación, se llama Circuito Olimpia, el grupo empresarial. Fíjate, nada más quería hacer esa precisión. Excelente, bien, Olimpia. Bien. Y regresando a 1985. ¿El cinturón de fuego? ¿Como precisión? Querías decir que hubo otros terremotos. Ah, sí, el tema de el cinturón de fuego es una zona que, bueno, ha dado muchísimo de qué hablar en tema de desastres y lo sigue haciendo. Y simplemente mencionar el ejemplo del pasado 7 de septiembre, que como sabemos hubo un gran sismo en Hokkaido,
en la isla de Hokkaido al norte de Japón con una intensidad de 6.7 grados en la escala de Richter, y a las pocas horas hubo 3 movimientos sísmicos. El primero fue en Panamá, el segundo fue en Ecuador, el tercero fue en Perú. De ahí el más intenso fue el de Ecuador, de 6.5, pero los 3 sismos que se dieron en el continente americano se dieron en el lapso de 1 hora. Después del otro, como una réplica, pues. Entonces, es un buen ejemplo, ¿no? de cómo esta zona está es constantemente conflictiva en el tema de los sismos y la actividad volcánica. Y bueno, aprovechando que estamos un poco en temas de actualidad, hace un par de días, cabe mencionar, el gobierno japonés comenzó a delinear un plan de contingencia previendo eventualmente una erupción del monte Fuji, que sabemos es el pico más alto del país. Claro. Es un volcán que está considerado activo, pero afortunadamente no ha tenido actividad desde el siglo XVIII, donde estuvo activo durante 16 días. Entonces, el tema de la ceniza que arroja, además, ya es algo que están previendo los japoneses, sobre todo, bueno, porque vienen los Juegos Olímpicos en 2 años, y ya con la gran cantidad de población que hay actualmente en el área metropolitana de Tokio, es un problema y, bueno, hasta ahora no hay señales de alarma, pero tomando en cuenta la actividad en el cinturón de fuego, ya lo están previendo. Pero bueno, 1985 nos quedamos. Decía antes del corte que, bueno, si bien Japón no fue de los primeros que reaccionó en aquella ocasión, sí, su ayuda fue sumamente valiosa. En total, en ese entonces, 93 países fueron los que nos brindaron apoyo de distintas maneras. Víveres, alimentos, algunos otros materiales. En el caso de Japón, la noticia se propagó gracias a las grandes cadenas de medios que actualmente subsisten, NHK, Kyodo, Mainichi. NHK fue el primer medio que reaccionó, mandó un equipo de 10 personas que incluía no solo periodistas, sino también especialistas en sismos, digamos de distintas formaciones. Como asesores, una cosa así. Exactamente, para prestar asistencia y no solo ser simples espectadores. Sí. Posteriormente otros medios siguieron el ejemplo de NHK y nos enviaron a sus corresponsales para difundir esta noticia. Pero bueno, empezando por la cooperación del gobierno japonés, el monto que recibimos en aquella ocasión fue de 1.25 millones de dólares. Fue de las aportaciones económicas más altas, junto con la de Noruega, que igualó esa cantidad, y por debajo estuvo Estados Unidos con $1 millón cerrados. Pero no solo se limitó a eso. Esta cooperación también vino de parte de muchas empresas que estaban instaladas en México. Mitsubishi, por ejemplo, envió alrededor de 20 ingenieros para ayudar en las labores. Sí. Y Japón en esa ocasión no mandó rescatistas, como sí lo hizo el año pasado. Ellos se enfocaron a labores de rehabilitación y de reconstrucción en varios frentes. Tenemos, por ejemplo, la Asociación México-Japonesa aquí en el sur de la ciudad, en la delegación Álvaro Obregón. La estructura no sufrió daños. Entonces, lo que ellos hicieron fue que donaron $1 millón a la delegación Álvaro Obregón para ayudar a los damnificados y abrieron la asociación para que recibiera personas y funcionara como albergue. Gente que accediera a los baños, que se quedó sin acceso al agua, tenían sacos de arroz para proveer alimentación a los damnificados. Hubo otra empresa japonesa, MOA, que ellos dieron recursos directamente a la delegación Benito Juárez. MOA, sí. Y como estos ejemplos, pues hubo otros más en donde, por ejemplo, el Ministerio de Salubridad y la Cruz Roja japonesa trajeron botellas con sangre para ayudar a las transfusiones, máquinas para rehabilitar, reanimar a las personas. Entonces, bueno, si bien no hubo rescatistas, sí fue una ayuda que se tradujo en muchísimo apoyo monetario y material que, digamos, sirvió para restituir un poco el esfuerzo nuestro en 1923. También hubo empresas, no sé si ustedes recordarán, un aparato telegráfico grandote con un teclado similar a una máquina de escribir, se llama teletipo. Bueno, yo no había nacido en el 85, pero por lo que he leído y me han contado, el tema de las comunicaciones se perdió totalmente. Incluso Teléfonos de México me parece que durante algún tiempo instaló estas casetas de manera gratuita para que la gente se comunicara. Meses, de hecho. Sí, meses. Entonces,
el teletipo de las que poseían las compañías japonesas instaladas en México se abrió para que la gente las pudiera utilizar y se pudieran transmitir mensajes ante esta emergencia. Sí. La Embajada de Japón en México recibió alrededor de 190 solicitudes de su país por parte de gente que sabía que sus familiares o amigos se encontraban en México. Uh-huh. Fue un poco caótico porque creo que hasta la fecha muchos no tenemos la costumbre cuando estamos fuera del país en registrarnos en la base de nuestros ministerios de Asuntos Exteriores. Entonces hubo muchos que no estaban. Y hubo un caso ahí muy peculiar de un chico japonés que salió de su país. En su momento le hizo llegar una carta a su familia diciendo que él estaba en México. Resulta que no apareció y meses después se dieron cuenta que en realidad estaba en Corea. Entonces, también para la parte consular pues fue una labor titánica el tema de la protección de sus connacionales. Sí. Pero, las empresas japonesas estuvieron ahí al pie del cañón apoyando a la sociedad mexicana. Y esto no solo a nivel empresarial, también hay organizaciones de carácter religioso, por ejemplo, Ryukai, que tiene una filosofía budista. Ellos apoyaron en su momento, el año pasado lo hizo Soka Gakkai con los sismos de 2017, recolectando víveres y llevándolos a Oaxaca, Chiapas. Pero bueno, esto ya desde 1985 las organizaciones religiosas también... Dices que ayudó en 85, ¿no? Sí, en 85 también. El tema también de otras instituciones japonesas, como por ejemplo el Liceo México-Japonés, en ese entonces ya estaba funcionando. Vino una primera reacción por parte de personal docente y directivo, y posteriormente cuando se reanudaron las clases, incluso los mismos estudiantes del liceo colectaban tanto comida enlatada como botellas de agua, y ellos mismos se movilizaban en distintas partes de la ciudad para hacer llegar la ayuda a todos lo que los necesitaran. Sí. Entonces, como podemos ver, es como decía hace unos minutos, una cooperación que no solo ha sido gobierno a gobierno, sino que ha permeado dentro de la sociedad civil de ambos países y que han estado ahí. Hubo un lema en el 85 en Japón que decía "Salvemos México", con el cual pues la gente se movilizó, incluso la Cámara de Comercio e Industria de Japón, que agrupa más de 130 empresas. Cámara Japonesa de Industria de México. Sí, perdón. Cámara Japonesa. Hizo una colecta entre sus propios integrantes para poder entregar este dinero al gobierno mexicano, y a su vez mantuvieron contacto con otras instancias como Keidanren en Japón para solicitar recursos, gestionarlos y poderlos entregar aquí. Okay. Entonces vino tanto del sector estudiantil como religioso, como empresarial, gubernamental. La ayuda fue oficial y privada. Es correcto. Uh-huh. Fue un fenómeno pues muy, muy conmovedor. Quisiera yo hacer un paréntesis para comentar. Los japoneses, para rehabilitarse después de alguna situación muy conflictiva, tienen una gran capacidad que nos han querido transmitir, ¿no? Realmente, por ejemplo, después de perder la guerra, a los 10 años ya estaban con la ayuda de Estados Unidos funcionando de nuevo. Sí. Y es interesante esto de que la guerra la perdieron en 45 y 19 años después estaban organizando una olimpiada. Sí, en 1964. Impresionante esa capacidad. Realmente cómo tienen esa habilidad para volver a reflotar, ¿no? Para recuperarse. Cosa que nosotros deberíamos de aprender mucho, ¿verdad? Eso y otras miles de cosas más también. Platicábamos de la cuestión con los policías, de los rescatistas, las filosofías, etcétera, ¿no? Sí. Allá tú te acordarás que al policía se le respeta. Sí, claro. No, hay corrupción, pero en altas esferas. Pero a uno de tránsito no le vas a ofrecer dinero porque o ahí te golpean o te llevan a la comisaría a golpearte, ¿no? Realmente hay una serie de situaciones que para nosotros son algo extrañas. Tú recordarás, ¿no? Pero allá no. Hasta en la calle hay ceniceros para que tienes, y no puedes fumar en las tiendas, etcétera. Pero esa capacidad para reorganizarse, ahora ya hay, a nosotros ya nos han incluido inclusive
mentalidad para los desastres. Yo ya tengo en casa las 2 mochilas con documentos y con cierta ropa, ¿no? Sí. Porque me psicotizaba. Creo que ahora cambiaron la alarma, ¿no? Ahora esa Sí, es una melodía. Es otra. A mí me parecía mejor la anterior porque es como el olor a gas. ¿Por qué es feo? Es para que se detecte. Exactamente. Es adrede. Sí. Y el ruido de La las reacción. reacciones, ¿no? Sí. Si huele a perfume, pues la dejamos, ¿no? Sí. La alarma que estaba antes a mí me psicotizaba. Pero te hacía reaccionar. Sí. Claro. Entonces, si me ponen música, pues voy a volver a dormir, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En Japón ya tiene otra cultura de el trabajo en grupo. Sí, claro. ¿Por qué aquí no podemos trabajar de esa forma? Bueno, lo hemos hecho ante los desastres, pero me parece que en el día a día sí nos falta un poco implementar esa cuestión. En 85 se vio que no, el gobierno no reaccionó rápido, fue la población. Fue la población la que ellos se organizaron. Y digo ellos porque yo venía de Japón en un barco. Yo llegué aquí 9 días después del terremoto, ¿no? En 85. Pero la sociedad civil se organizó. Sí, pero comentas que ellos tienen desde 1960 un ministerio especializado en desastres naturales. Algo la así. conmemoración del Día de Prevención de Desastres. Ajá. Y ahí lo crearon, ¿no? Ahorita que dijiste el tema de la prevención, ¿Sí? Un dato curioso, ¿no? Nosotros en 1988, por decreto presidencial, se creó el Centro Nacional de Prevención de Desastres y este centro, en la etapa de su construcción y de su equipamiento, se encargó a Japón con base en un instrumento jurídico bilateral que se suscribió para que Japón tuviera intervención en el tema de la construcción y el equipamiento antes de que empezara a operar. A través de JICA. Sí, fueron nuestros asesores cuando en México empezó a robustecer esta cultura de la protección civil. De todas maneras, vamos un poco atrasados en todo eso. Seguimos atrasados. JICA es Agencia de Cooperación Internacional de Japón, que está en México desde hace... Pero bueno, lo que te digo, ¿a poco pasan cosas muy parecidas a lo que sucedió en el año pasado, ¿no? Con esto, lo que estaba yo comentando, que se caen casas de personas que estaban habitando y para volver a vivir en otra tienen que rentar. Muchos de ellos no son dueños, rentan. Les encarecen todo como para dificultarles que otra vez puedan tener vivienda. Vamos a ver que, si nos platicas un poco, ¿existe ese tipo de cultura de apoyo? ¿O los japoneses también son vivales y aprovechan cada catástrofe para enriquecerse de esta manera, como lo están haciendo? Vamos a un corte y nos lo explicas. ¿Te parece bien, Perfecto. Miguel? Muchísimas Vamos gracias. a un corte. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Para cuando sudamos la camiseta.
Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Estimados amigos, gracias por seguir con nosotros. Bueno, vamos a documentarnos un poco también sobre la conducta de los japoneses cuando están en situaciones precarias o difíciles. Tenemos a nuestro experto aquí, a Miguel Ángel Uribe, que es quien nos está platicando, pero con una precisión tremenda, ¿eh? Parece que hasta lo ensayaste 80 veces, ¿no? Una cosa así, como gracias. si fuesen japoneses también, que no. Tiene que salir bien a la primera, porque ellos es parte de esa filosofía que tienen, ¿no? A la primera, sí, ajá. Así es. Pues sírvete, Miguel Ángel, por favor, el programa es tuyo. Muchísimas gracias. Estábamos en el tema de la cultura de solidaridad que mencionabas antes del corte. Sí. Y sí, efectivamente, me parece que otra de las características de la cultura japonesa es esta primacía de la colectividad sobre el interés individual. Y a propósito de lo que platicábamos de 1985, quiero poner un ejemplo muy breve. En 1981 se formó una asociación panamericana Nikke, es decir, los descendientes de japoneses. El primer presidente fue el señor Carlos Kasuga. Y ellos fueron otro de los actores que reaccionaron de manera muy positiva ante lo que sucedió en México 85. Antes de esta asociación, digamos que las diferentes diásporas japonesas en el exterior tenían el vínculo con Japón, digamos, de dos vías. Pero no estaba constituida esta red entre los japoneses en Brasil, en Perú, en México, etc. Cuando pasa lo de 85, esta asociación panamericana se moviliza y también por ese medio llegaron recursos a México. Bolivia, por ejemplo, fueron $500, que a pesar de que no es una cantidad pues muy representativa, es la actitud, es el esfuerzo. Sí. Los Ángeles, Brasil, que también tiene una migración japonesa considerable. 1,5 millones. De japoneses y sus descendientes, sobre todo en Sao Paulo. En Sao Paulo, sí, claro. Perú también, que tiene un número considerable. Sí, todos también. Se unieron entre sí para apoyar pues, no solo a los japoneses y a los descendientes de japoneses en México, sino a la población mexicana en sí. Y bueno, creo que este es un ejemplo extraordinario de esto que comentábamos, esta actitud de solidaridad, de no buscar una ventaja personal a raíz de la desgracia o el sufrimiento del otro. Exactamente. Y bueno, es algo que vimos nuevamente el año pasado, si me lo permiten me muevo ya a 2017, sí, que es lo que todos tenemos más fresco y ya vamos a conmemorar un año en los próximos días. Fue un movimiento sísmico de 7.1 grados en la escala de Richter, en la cual Japón principalmente destacó su ayuda por el equipo de rescatistas que llegaron a la Ciudad de México el 22 de septiembre, fueron recibidos entre aplausos e igualmente a su salida el 25 fueron despedidos con aplausos y con muchas muestras de cariño y gratitud. Eran 40 y tantos. Eran 72 personas y 4 perros, y ese fue el equipo de rescate más numeroso que recibimos el año pasado. Otros de gran tamaño fue Israel, que eran 70, sí, Estados Unidos, que eran 60, y España, que fueron 64 rescatistas. En el caso de los japoneses, se instalaron en la Asociación México-Japonesa
y venían preparados como ningún otro equipo. Traían hasta sus propios alimentos, traían sus traductores, traían equipo especializado, sierras eléctricas, gatos hidráulicos, cualquier ahí artefacto para poder realizar sus tareas. Este equipo de rescatistas pues depende de JICA, como ya mencionaba Ernesto hace unos minutos, y es un equipo que tiene unos grados de certificación de primer nivel. A nivel internacional han participado en distintas zonas dañadas para hacer labores de rescate, y dentro de los países que ellos se han movilizado están Haití, Nepal para brindar ayuda en sismos, Filipinas en el caso de un ciclón, Tailandia una inundación, y hasta la epidemia de ébola en África estuvo presente este equipo, que se divide en 5 subequipos, digamos, con distintas especialidades. Una de ellas que está perfectamente capacitada para tratar enfermedades infecciosas, por eso el tema de que estuvieron en África. Y bueno, se robaron el corazón de todos nosotros. Voy a mencionar brevemente como 3 episodios que fueron muy significativos. El primero fue el hecho que mediáticamente fue muy bien recibido. Cuando rescataron una perrita schnauzer de entre los escombros. Otro momento muy destacable fue cuando, estando ellos en el multifamiliar de Tlalpan, detuvieron su misión de rescate y junto con los rescatistas mexicanos entonaron el himno nacional. También fue un momento muy memorable. Y finalmente, este hecho en el que rescataron el cuerpo sin vida de una joven y le rindieron pues el respeto y las reverencias correspondientes, guardando un minuto de silencio, inclinándose ante esta persona. Y bueno, fueron algunos de los momentos más destacables, pero bueno, siempre subrayando su profesionalismo, su gran capacitación. Y a raíz de esto fue que, como mencionábamos en el corte, el líder de la brigada, cuando da por los medios de comunicación su mensaje de despedida para avisar que habían concluido sus labores, dice esta frase: amigos en la adversidad, cuates de verdad, que fue posteriormente retomada tanto por la Embajada de Japón en México como de México en Japón, para hacer evidente estos lazos históricos de ayuda mutua de los que hemos estado hablando el día de hoy. Excelente. ¿No? O sea, hasta para ayudar son profesionales. Es correcto. Muy bien preparados. Entonces, bueno, y en diferentes circunstancias, porque no solamente son catástrofes naturales, también, como estabas comentando, las enfermedades y muchas otras circunstancias también en las que la presencia de Japón está indeleble en cuanto a la solidaridad internacional. Entonces, del 2011, ¿nos puedes comentar algo? Cuando el tsunami, México envió recursos. Es correcto. Económicos. Y también lo de Fukushima. Sí. Ajá, sí. Realmente ahí no era viable mandar cosas porque no llegaban. No llegaban. Sí. Era mejor procurar juntar económico y mandarlo. Estamos a 7 años ya de esto, ¿no? Sí. Exactamente, sí. Casi en diciembre. Sí hubo Diciembre, reunión enero. con el embajador y bueno, todo organizado, como los japoneses nos lo han inculcado, ¿no? Sí. Pero también México participó en una cierta forma para coayudar en todo esto. Claro. ¿Sí? Mucha gente no esperaba esa situación de esa magnitud, olas de más de 20 metros o de qué. Sí. Y la explosión de los reactores, Sí, donde eso es los lo más dirigentes preocupante también, sí. de las empresas estaban hincados pidiendo perdón. Allá nada de que se va a hacer, no, los despiden, pero primero tienen que disculparse, Públicamente. ¿verdad? Sí. Igual que aquí, ¿no? Sí, cómo no. Sí, entonces, bueno, realmente Claro. fue un desastre Aquí se ríen cuando los despides. terrible. Se burlan. Ya Ya llevan tienen su guardado, dinero ¿no? para Sí. salir de allí. Allá Mandan partidas a través de personas como el basurero, ¿no? Que tienen 500. Ahí te mando 500 para ver después cómo nos ponemos. ¿Cómo nos acomodamos? Ay, México ¿Cómo se acuerdan, precioso. no? Estamos en septiembre. Está bien, no vamos a ser tan duros, pero bueno.
hay que repensar este país también. Y recuerda Perdón, que es el último año Además. de Hidalgo, ¿verdad? Además. Bueno, entonces ya se ayuda al país, hubo esa tendencia, entonces estamos pendientes de que le pase algo a algún país hermano, estado o nación, hermano, ¿Qué? como Japón. Ajá. Estamos pendientes para ver cómo reaccionamos. Sí, claro. ¿Sí? Por supuesto. Aquí hay una serie de entidades japonesas o mexicano-japonesas. Comentabas de la Cámara Japonesa de Comercio e Industria de México, comentabas de la Asociación México-Japonesa, que la parte de la Ciudad de México la hay en Puebla, en varias, ¿no? En varias entidades federativas, ¿sí? Hay algunas asociaciones religiosas. Comentaste Soka Gakkai, comentaste MOA, Mokichi Okada Association, comentaste Ryukai. Ryukai también. Hay más o menos 7. Soka Gakkai es como el Opus Dei, de esa magnitud, ¿no? Hay una serie de hombres que se han instalado aquí. Comentaste de Carlos Kasuga, director de Yakult, que el año pasado tuvo un accidente y ya se repuso. Él es un hombre muy emprendedor. Hay así personas de dueños de empresas que ayudan, ¿verdad? ¿Qué otra cosa podemos decir de esa simetría entre México y Japón? En 2011 también se movilizó mucho Chuo Gakuen, la escuela, Chuo Matsubara Gakuen, Sensei. sí. Y la asociación también hizo sus festivales para hacerse de recursos para mandarlos a Japón. Otra empresa que también, omití, que fue del 85 y que sigue siendo ahora un líder en tecnologías de la información e interconectividad en Japón es NS, el corporativo NS y NTT. Ellos también coadyuvaron en su momento para el restablecimiento de las comunicaciones acá. NEC Sí. y NTT. Nihon Telephone and Telegraph. Okay. ¿Sí? Entonces, a un tiempo se satanizó a México que no viniera porque habían secuestrado a un empresario en el norte, ¿no? Pero ahora hay 5,000 japoneses en el Bajío. Sí. ¿Sí? Y bueno, pues más de 1,100 empresas. Salamanca, creo que es, ¿no? 1,100 empresas, ¿verdad? Sí. ¿Perdón? Salamanca creo que es donde está, ¿no? Y León, Querétaro. también. Más, Sí. sí. Aguascalientes. Aguascalientes, ¿no? Sí. Entonces la presencia japonesa se ha incrementado en su país. Esto es lo más interesante. Nunca hay que ser xenófobos. Los extranjeros cambian la conducta nacional también y tienen por qué hacerlo, porque también se integran a nuestra cultura, a nuestro país, a nuestra nación. Tenemos ahí una página de internet en Facebook que se llama Extranjeros en México, donde destacamos la labor de los que se quedaron aquí, que encontraron en México un lugar para vivir y para desarrollarse y para quedarse, hacer su historia aquí y tomar la nuestra también. Eso es eso. Descendientes chinos, japoneses, coreanos, todos ellos aquí se quedan, libaneses, por supuesto, hay también sirios por allí. Tenemos amigos que tienen ballets de Siria, muy buenos también, ya comentaremos eso también. Hubo en la UNAM 2 eventos que se llamó Los Mexicanos que el Mundo nos dio. Sí. Eso lo organizó mi cuñada. Pero creo que Carolina también Díaz Garduño. es importante que tú destaques la participación de Someja. ¿Qué cosa es Someja? Anúncialo porque nuestros amigos también tienen que saberlo e integrarse a esta red que es un movimiento de conocimiento. Muchas gracias. Y de gran simpatía con ellos. Explícalo. Con todo gusto. Mire, Sociedad México-Japón-Asia, abreviado como Someja, Asociación Civil, es un grupo de reflexión. Nos reunimos, tenemos algunas secciones como la empresarial, como la educativa. Nos dedicamos bajo 3 ejes. Cultura en general sobre los países del Extremo Oriente. Nos dedicamos también a fomento de la paz. Comentaste hace un rato lo de las linternas flotantes. Que es un proyecto que hacen ustedes constantemente. Sobre cultura, educación y fomento de la paz. No somos un grupo político ni nada, no somos narcosatánicos ni nada, ¿no? Nos dedicamos a fomentar la cultura y a la creatividad. Perfecto. Bueno, pues regresamos contigo, Miguel Ángel, pues un mensaje en menos de
3 minutos, una cosa así, son los únicos para Bueno, ti. pues, Danos un ejemplo de todo. nuevamente agradecer la invitación y bueno, reiterando la gran amistad que existe entre México y Japón. Como mencionábamos hace rato, estamos a cerca de un año de conmemorar los eventos del 19 de septiembre de 2017. Ya se han presentado algunos eventos conmemorativos, por ejemplo, la Universidad Nacional recientemente organizó un foro en el cual justamente con Japón se habló no solo del intercambio de esta información de placas tectónicas, de sismos, de actividad volcánica, sino también de cómo nuestras sociedades se pueden organizar para hacer frente a un fenómeno de esta naturaleza. Si bien yo creo que la reacción fue muy buena el año pasado, hay mucho que aprender, como el tema de la mochila que todos tenemos que tener listo en caso de una emergencia, el uso de las redes sociales para vamos a alimentar de información útil. Entonces creo que se puede hacer mucho, pero sin duda creo que vamos por muy buen camino y nuevamente pues destacando este tema de la cooperación internacional es vital para hacer frente a este tipo de desastres. Sin eso no se puede, claro, sin solidaridad y honestidad también. Concientización Claro, así es. nos influye. Muy bien. en Hermano, Miguel Ángel. te toca despedir, por favor. Amigos, hemos estado de nuevo con ustedes. Gracias por sintonizarnos, aunque muchos nos ven un día después, ya que subió a la página de ASTL TV el programa Y en respectivo. YouTube. Ajá. Y les agradecemos mucho su preferencia. Ojalá que sepamos de ustedes, quieran opinar, decir o integrarse a nuestros grupos que fomentamos, grupos de interés y de reflexión, de culturales, de educación. Gracias y bueno, como siempre, la audiencia es lo importante. Sin ustedes no podríamos hacer nada. Así es. Despido. Salve, audiencia.